Buen día, alumnos y alumnas de primer ingreso de iniciación universitaria. Yo soy profesor del Colegio de Física, de la asignatura de Física, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo. En las clases normales vamos a tratar algunos conceptos importantes como son el de densidad, dilatación y otros asociados. Vamos a hacer una demostración ahorita en donde se muestran esos conceptos. Vamos al experimento. Sí, aquí podemos observar el líquido que llega hasta cierto nivel. Este está a una temperatura ambiente, ahorita no sé, algunos 17 grados. Pero si yo lo toco, el cuerpo humano, la temperatura normal del cuerpo humano es alrededor de 37 grados, 36 grados centígrados. Entonces, cuando yo lo toco hay una transferencia de energía, se transfiere calor. Y entonces aquí vamos a poder ver cómo el líquido sube, el líquido, cuando yo lo toco aquí. Y entonces el centro de masa cambia y oscila. Ese movimiento oscilatorio también tiene que ver con otro concepto muy importante que tiene que ver con los sismos, el movimiento armónico simple. Sí, el funcionamiento de ese dispositivo pues, tiene que ver con tres conceptos así muy importantes de la física. Uno es el concepto de densidad, y como ustedes seguramente ya saben, tiene que ver con la masa y con el volumen que tenemos en un recipiente. La relación entre la masa y el volumen pues es precisamente la densidad, y se acostumbra a representar así con símbolos. En la física casi todo se escribe así con garabatos. Entonces voy a escribir aquí la relación entre esas variables. Esta pues es una letra griega, se llama Rho, y se utiliza casi en todos lados para representar a la densidad, aunque se puede poner con cualquier letra. Basta con decir qué significa. Esta es la masa que está contenida en cierto volumen. Aquí en el caso del pájaro bebedor, que por cierto es famoso también, pues tenemos una masa de un líquido y tenemos un volumen determinado ahí. Dijimos al principio que el volumen es una función de la temperatura. Entonces lo voy a representar así. El volumen es una función de la temperatura. Si la temperatura cambia, cambia también el volumen. Entonces ahí, cuando yo toco el recipiente, la temperatura se eleva y entonces se dilata. Ahí, ocurre el fenómeno de la dilatación, es decir, aumenta su tamaño o disminuye dependiendo de la temperatura. Cuando aumenta el volumen, la masa permanece constante, entonces la densidad cambia también. La densidad se hace más pequeña. Como consecuencia de ese cambio, pues hay un cambio de volumen, hay una dilatación, y entonces cambia el centro de masa. O sea, el lugar a donde podemos considerar que está toda la masa del objeto. Y eso se puede representar así como en el sub y baja, que voy a dibujar aquí y que ustedes ya conocen. Un sub y baja pues es una barra que está apoyada en algún lugar
Y entonces las personas se ponen en los dos lugares, a los dos extremos del punto de apoyo, que a veces se llama fulcro también. Entonces, si por aquí está una persona y por acá está otra persona, esto se balancea dependiendo de la masa de la persona, del peso de la persona. Si esta es más pesada que esta, entonces se va para este lado. Si cambia, si por acá se sube otro o se aplica otra fuerza, entonces empieza a oscilar. Igual le sucede al pájaro, entonces empieza a oscilar también, dependiendo del centro de masa. Como eso está variando, pues oscila durante el día. Vimos aquí 3 conceptos importantes: el de densidad, el de dilatación y que se conoce con el nombre de torque o torque. Son 3 conceptos muy importantes que tienen que ver con muchas cosas útiles. Por ejemplo, el de la densidad aparece en la construcción de barcos submarinos. El de la dilatación térmica, pues tiene que ver con la medición de la temperatura, con la construcción de termómetros, entre otras cosas. Pero también tiene que ver con otras mucho más importantes, como es el cambio climático. El volumen de los océanos pues va a aumentar y van a desaparecer ciudades conforme cambia la temperatura. Entonces eso es muy importante. Y este también, el del torque o torca, está asociado con el movimiento de los carros también. Una de las características que los vendedores ponen en los carros, pues es cuál es el torque o cuál es la torca asociada con ese carro. Y pues el tamaño de eso tiene que ver con el valor del carro. Estos conceptos pues se van a desarrollar durante el año. Esperemos que haya sido de su agrado, y ya los veremos con más detenimiento después. Muchas gracias por su atención.